El estrés es un estado de tensión que sufre el ser humano, una tensión que se provoca por el mal manejo de emociones y por las actividades cotidianas. Y es bien importante cuidar el vocabulario porque muchas personas comentan y dicen, es que tengo problemas porque estoy manejando estrés. Es una expresión mal utilizada porque regularmente es el estrés el que le está manejando a usted. Entonces, hay que aprender a manejar el estrés. Si aprendemos a hacerlo, vamos a poder vivir bien, vamos a encontrar ese equilibrio en la vida que la mayor parte de seres humanos lo pierde, y regularmente el estrés provoca serios problemas de salud. Está bien comprobado que las personas que viven con más estrés tienen mucho más cortisol en el organismo, tienen mucho más problemas internos y por lo tanto pierden ese equilibrio, pierden ese balance y se enferman frecuentemente. Mientras que pocas personas que sí aprenden a encontrar ese balance, ese equilibrio, viven felices, no se enferman, disfrutan de la vida plenamente. Entonces, si usted quiere cuidar su salud, liberarse del estrés y vivir plenamente la vida, disfrutarla al máximo, yo creo que vale la pena que nos acompañe y que aprenda a manejar su estrés. Hay tres tipos de estrés para poder clasificarlo, y hay un estrés sano que se llama eustrés. La palabra eu viene de equilibrio, el equilibrio en la tensión. Y le voy a poner un ejemplo de eustrés. Cuando una persona, un músico, va a afinar su guitarra para poder sacar una melodía, si las cuerdas están muy flojas, no va a haber ninguna sintonía y no va a haber sonido. Si las cuerdas están muy tensas, tampoco va a poder producir una buena melodía. Entonces, ¿qué hace el músico? Afina su guitarra, va a graduar la tensión de las cuerdas para producir la música que él necesita. Entonces, un ser humano que tenga eustrés, y si lo puede graduar conscientemente, se va a dar cuenta que va a trabajar bien, que va a producir bien, que su organismo no va a sufrir exceso, no va a sufrir tensión y por lo tanto no se va a enfermar. Y hay trabajos que sí producen ese eustrés. Una persona que está preparando una presentación tiene cierto eustrés que le motiva a hacerlo bien. Pero una persona que es invadida por el exceso de estrés se distorsiona, pierde el equilibrio, pierde el poder y entonces ya no hace la presentación apropiada. Por ejemplo, una persona que se pone muy estresada para un examen, estudia con mucha anticipación, se prepara, va al examen y cuando no es eustrés, sino va al segundo tipo que es el estrés, entonces esta persona estresada, lo que sucede es que se bloquea, tiene todas las preguntas, no las recuerda, deja su examen en blanco y cuando sale del examen se le vienen todas las preguntas porque ya no tiene estrés y dice, si yo la tenía, si la repasé anoche, pero ¿qué pasó? Se bloqueó. Entonces, el segundo tipo es el estrés, que este bloquea, que este desgasta, tensa demasiado los músculos y crea muchos signos y síntomas que vamos a ver más adelante y que la persona se convierte en un ser humano disfuncional. El segundo tipo es entonces el estrés. Y el tercer tipo es el distrés, que es el exceso de tensión. Una persona con distrés queda incapacitada para poder trabajar. Es muy conocido en el estrés laboral el síndrome de burnout, que es el síndrome de quemado. Esta persona que vive todo el tiempo trabajando día y noche, no tiene descanso, no se alimenta bien, no duerme, no hace ejercicio y únicamente se convierte en una máquina de trabajo. Un día su cerebro sabiamente le pone una cortina, lo saca de trabajo, lo llevan a un hospital, lo sedan, le ponen tranquilizantes y ahí lo recuperan física y emocionalmente, y esta persona, si hubiera seguido así, se hubiera muerto. Por la sabiduría y el poder de Dios que nosotros tenemos, es que logramos encontrar ese equilibrio, pero el distrés es el que puede afectar demasiado a las personas y muchas veces las saca de combate. Entonces,
Usted tiene que encontrar ese equilibrio para poder vivir bien. Viva con eustrés, el equilibrio de ese estrés moderado, pero haga lo posible de manejar su estrés y cuídese de nunca llegar al distrés, porque llegar a esa etapa se sufre demasiado desgaste y la persona quizá acumuló dinero un tiempo con el exceso de trabajo y después se lo gasta con medicinas, con médicos y al final de cuentas vive esclavo del trabajo sin disfrutar de la vida. La primera fase es la alarma. Es como un aviso. La persona funcionaba bien, estaba equilibrado, tenía una buena relación consigo mismo, con su familia, compañeros de trabajo, pero llega el primer aviso, que es alarma. Comienza a tener síntomas, por ejemplo, de irritabilidad. Antes no se enojaba tan fácilmente y ahora se irrita con mucha facilidad. Posiblemente a tener mucho dolor, especialmente en la parte de los hombros, la parte del cuello, que acumula mucha tensión, la parte de la cintura, a veces mucho dolor de piernas. Las piernas son lo que sostienen al ser humano, son el soporte del ser humano y muchas veces comienza a tener síntomas, a veces opresión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración en las manos, dificultad para conciliar el sueño, o se le quita el apetito o tiene demasiado apetito y comienza a tener demasiados avisos y se pierde el equilibrio del cuerpo. La primera fase es alarma. Entonces, si una persona comienza a tener estos cambios inesperados, es importante que evalúe dónde están las causas, porque la segunda etapa es una etapa de resistencia. Bueno, me duele el cuerpo, estoy agotado, pero voy a seguir trabajando. Regularmente muchas personas viven la vida con una prueba de resistencia. Todo el tiempo están cuesta arriba, luchando, trabajando, están agotados, no descansan y están en una forma de vivir la vida bajo resistencia, y esto es desgastante para el ser humano. La tercera etapa es una etapa de adaptación. Se acostumbraron a vivir estresados, se acostumbraron a vivir enojados, a vivir preocupados, a vivir con malestar y no buscan las causas y creen que la vida es así, que hay que inclusive que hay que estar de mal humor o hay que estar enojados para que los demás le escuchen o para que los demás le respeten. Y esa no es la forma de vivir. Y la cuarta etapa es una etapa de agotamiento. Es la etapa donde le sacan fuera de combate, donde comienza a enfermarse, le aparece una úlcera, una gastritis, tiene problemas de migraña, problemas de colon irritable, de problemas de la piel, alergias, y viene una serie de enfermedades como una expresión del cuerpo. Cuando el cuerpo duele hay que escucharlo, porque el dolor es un aviso que algo está fallando. Cuando en el motor de su vehículo escucha usted un ruido anormal, rápido va con el mecánico para que le busque la causa. Cuando usted sienta una alarma en su cuerpo, busque la causa, evalúe porque le está avisando su cuerpo que hay una disfunción y no espere vivir con resistencia y no espere llegar a adaptarse, a acostumbrarse que ese es el estilo de vida, mucho menos caer en agotamiento y enfermarse, porque nos enfermamos porque hemos perdido la capacidad de cuidar nuestra salud física y emocional. Esas son las 4 etapas por las que se pasa para llegar a la última, que es la fase de agotamiento. Y si usted tiene avisos, yo les recomiendo que busque ayuda porque es difícil vivir con dolores. Los dolores nos afectan físicamente, pero el dolor mal manejado se convierte en sufrimiento y el sufrimiento es un dolor del alma. Usted no puede evitar muchas veces el dolor instantáneamente, pero puede evitar sufriendo, vivir sufriendo por un dolor que tenga. Entonces es importante cuidar las etapas y aprender a manejarlas.